Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y hoy vamos a estar comentando, ¿verdad? Con esta lectura que está muy interesante, ¿verdad? De este tema de los aportes de México a la medicina. Vamos a estar comentando la octava parte de este documento de Hugo Brown, ¿verdad? Aportes de México a la medicina. Ya el día de ayer vimos la sexta y séptima parte, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la octava parte de este documento tan muy interesante, ¿verdad? Para conocer qué aportes da la medicina prehispánica al mundo. Entonces es importante tener pues este conocimiento, ¿verdad? Porque de alguna manera pues va a permitir identificar el porqué de muchas cosas que se van presentando ya en la actualidad dentro de esta medicina ya tradicional, ¿verdad? Entonces vemos que tiene muchos fundamentos, tiene muchos sustentos históricos, ¿verdad? De valor que le otorgan todas esas cualidades. Y vemos que no solamente eran cuestiones, pues, mágico-religiosas, ¿verdad? Sino que también ya había digamos, cierto tipo de, por así decirlo, ¿verdad? Investigación en ese sentido para la época. Entonces, es importante comentar todas estas aportaciones de nuestro país porque pues nos va a permitir conocer nuestra identidad, nuestras raíces y del por qué se vienen manejando la medicina prehispánica hasta la actualidad de la manera en que se maneja, ¿verdad? Entonces, el capítulo de hoy, vamos a ver si podemos dar lectura a dos capítulos, si no, pues nos quedamos con un capítulo. El capítulo de hoy se llama El difícil comienzo y nos dice que, bueno, ayer estábamos hablando justamente, ¿verdad?, de los jardines botánicos. Recordemos que estuvimos hablando sobre los jardines botánicos y que inclusive se los llevan a Padua y a París. Entonces ese modelo se los llevan a implementarlos allá, ¿verdad? Porque pues aquí quienes tenían jardines eran en Oaxaca y en Texcoco, ¿verdad? Entonces, bueno, comenzamos diciendo que el fenómeno de los jardines botánicos, pues, puede considerarse como un punto de partida para un proceso de interacción cultural, ¿verdad? Que iba a desarrollarse durante muchos siglos hasta llegar a su apogeo en el momento actual. Recordemos que hoy, perdón, el día de ayer comentamos, ¿verdad? Que pues ya los jardines botánicos ya son pues casi obligatorios, ¿verdad? Para los que pues nos estamos dedicando a la cuestión de la herbolaria y bueno, quienes tienen los recursos para hacer un jardín botánico bien en forma, pues está bastante indicado, ¿verdad? De hecho, pues todas las grandes escuelas tienen sus jardines botánicos o como se les conoce ahora como farmacias verdes o farmacias vivientes, pero bueno, al final de cuentas pues es donde se encuentran una variedad de especies, ¿verdad? De diversas acciones terapéuticas en el caso de ocuparse para el tratamiento pues de diversos desequilibrios en el organismo. Entonces nos dice que durante el cual se fueron integrando los procesos terapéuticos de Europa y del Nuevo Mundo. Esto es importante. Las dos corrientes de estos procesos fueron, sin embargo, muy prosímiles. La que provenía de Europa era dominante y soberbia, ¿verdad? Como todo, venía a civilizar, entre comillas, aquí el autor. La que se dirigía de América a Europa, por el contrario, era callada y modesta y casi subversiva. Entonces, allá, ya desde ahí había una contraposición, ¿verdad? Uno de los primeros hechos que debió sorprender a los observadores medianamente sensibles fue la gran diferencia entre la posición que ocupaba el Titisi, ¿verdad? En las sociedades indígenas y la que ocupaba el médico en Europa.
En Europa, si bien la medicina había dado pasos importantes, eran solo los facultativos, aquí es importante mencionar, ¿verdad? Más meritorios los que habían alcanzado una posición social de preeminencia o de prominencia. En México, en cambio, el tizitl de la ciudad era miembro de un gremio ilustre, respetado, mientras que el médico sacerdotal pertenecía a los estratos más enaltecidos. Los médicos españoles que llegaron un tiempo después de las primeras oleadas conquistadoras fueron, en alguna medida, una auténtica élite dentro del mismo ejercicio. Es muy probable que ellos hayan observado no solamente la situación de prestigio de los médicos, sino también la existencia de logros innegables en materia de salud, sin importar si se medían a través de la falta de epidemias o de los resultados de la medicina herbolaria y las otras terapéuticas vigentes. El que decidieran emplear alguna de las hierbas quedó probado por la aparición de las farmacopeas europeas de algunos productos de claro origen americano. También parece probable que dichas farmacopeas, ¿verdad?, hayan padecido considerables confusiones de nomenclatura, ya que se conocen muchos casos de hierbas americanas que, de buenas a primeras, aparecen con un nombre europeo, como fue el caso de la valeriana que, en algún momento de su trasplante cultural, quedó transformado en nardo céltico. Pero lo cierto fue que a partir del siglo XVI la herbolaria europea se vio enriquecida por aportes provenientes del Nuevo Mundo. Eso hay que recalcarlo, ¿verdad? Fueron pocos al principio y en algunas ocasiones su éxito dependió de la utilización por algún médico célebre o de la curación de algún enfermo igualmente ilustre. Vega Cristi, gracias por escucharnos. Estamos aquí comentando este documento. Un abrazo y un saludo hasta Tijuana. Gracias, Cristi. Eh, por algún médico célebre o de la curación de algún enfermo igualmente ilustre, como se verá más adelante. No faltaron los fracasos y las decepciones, pero en muchos casos vale la pena preguntarse si éstas no se hayan debido más al manejo que hicieron los médicos europeos de las hierbas que a una falta de acción farmacológica de las mismas. Entonces las utilizaron mal, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo. Ya han sido mencionadas las grandes esperanzas puestas en la zarzaparrilla, a la que en un primer momento se le atribuyeron acciones poco menos que milagrosas. Por supuesto, las acciones milagrosas no eran reales, pero sí existía un efecto farmacológico real de la zarzaparrilla que transformó a esta hierba americana en uno de los mejores agentes antisifilíticos previos al salvarsan. Dicho efecto farmacológico no era directo contra el treponema, sino que se ejercía a través de una acción estimulante del metabolismo que inducía fiebre. Gloria gloriosa, gracias por conectarte, un saludo. Es conocida la labilidad del treponema ante el calor, de modo que es fácil inferir de qué manera los jarabes de zarzaparrilla manejados en las dosis vigentes en aquel entonces podían tener verdadero efecto terapéutico. Doctora Alma, también un saludo hasta Tijuana, gracias por escucharnos, doctora, muchas gracias. El caso de la vainilla fue similar. La farmacografía de Fluker y Hanbury, publicada en Inglaterra a mediados del siglo XIX, dice que la vainilla se empleó mucho en medicina hace ya tiempo, pero ahora solo se vende para perfumar el chocolate, los dulces, las cremas y los pasteles. Bueno, aquí hay que ver también que la vainilla pues se sigue utilizando, ¿verdad?, con fines terapéuticos, sobre todo por las propiedades medicinales que tiene como un tonificante de la digestión. Entonces todos aquellos que tengan digestiones pesadas, digestiones lentas, pues pueden consumir la vainilla, pero bueno, necesitan conseguir la vaina, ¿verdad? Porque esa es la parte, esa es la droga. Entonces, es muy interesante el uso de la vainilla, da muy buenos resultados. Los mexicas lo usaban ciertamente para fortalecer el tonali.
generalmente bebido en cacao, estamos hablando aquí de la vainilla, ¿verdad? Y la farmacología moderna parece darles la razón, ya que se le han detectado efectos euforizantes leves, precisamente como observaron los Titisi. La valeriana, ¿verdad? Valeriana officinalis, en cambio tenía efectos reales que fueron rápidamente reconocidos. En un principio se empleó como tónico, ya que se le reconocían actividades sumamente intensas, sobre todo en los casos de fiebres adinámicas, pero con el tiempo se fue limitando su empleo hasta quedar como un antiespasmódico, acción en la cual ha demostrado ser un medicamento eficaz. Y bueno, pues también conocemos las propiedades de la valeriana, ¿verdad? Sedante, ansiolítico, ¿verdad? Y antiespasmódico también. Una de sus contraindicaciones residía en que tenía un sabor bastante desagradable, problema que no pudo solucionarse hasta mediados del siglo XIX con el advenimiento de las cápsulas de Lehubi. El árnica, ¿verdad? Heteroteca inuloides, por su parte fue otro medicamento de uso difundido en Europa, aunque sus empleos no hayan coincidido precisamente con los recomendados por los médicos americanos. Entonces aquí hay que destacar, ¿verdad? Como ya sabemos, hay bueno, identificamos dos tipos de árnica, ¿verdad? La árnica montana, que es la europea, y pues la que manejamos acá en México, que es Heteroteca inuloides. En realidad existe considerable controversia de si el árnica es de origen americano. Los ya mencionados Flückiger y Hanbury lo ubican en Europa Central, señalando que la variedad americana se distingue por sus hojas estrechas, casi lineales. A esta variedad la distinguen con el nombre de Árnica angustifolia. Sin embargo, es llamativo que a pesar de la aseveración de que era conocido como remedio popular en Alemania, el árnica no aparece en las farmacopeas de Europa hasta principios del siglo XVIII. Los empleos principales del árnica se dan en el tratamiento de contusiones y torceduras, ¿verdad? Es por todos conocidos, bueno, los que han estado en las pláticas y se interesan por las plantas, ¿verdad? Pues es uno de las indicaciones principales, las torceduras, contusiones, golpes, inflamaciones y demás. Pero también es recomendado en diversas farmacopeas como estimulante y tónico, ya en su forma ingerida. Subirán en el Tratado de Farmacia de 1860, ¿verdad? Eh, Advierte, sin embargo, que la forma tomada presenta serios riesgos de sobredosis con la posibilidad de náuseas, vértigos o temblores. Seguramente aquí están hablando de de la árnica montana, ¿verdad? Las presentaciones más comunes eran la tintura y el extracto, pero Subirán describe una sustancia llamada arnicina, lograda después de filtrar una solución acuosa de flores de árnica a través de carbón activado, hacer una redisolución en alcohol y recoger un residuo de consistencia similar a la trementina. La raíz de jalapa constituye uno de los ejemplos más claros de la manera en que las confusiones en torno a la nomenclatura y la falta de un seguimiento continuo de su utilización en la farmacopea crean confusiones en torno a la verdadera historia de la hierba. Esta raíz, acerca de cuyas indicaciones terapéuticas no hay mayores controversias, todas las farmacopeas coinciden en sus cualidades de purgante. Fue una de las muchas estudiadas por Hernández, ¿verdad? Ya vimos en capítulos anteriores quién fue Hernández y su incorporación a los libros de farmacología data. Pues del siglo XVII hay que recordar que Hernández no fue publicado hasta mucho después de su muerte. Sin embargo, Subirán escribe muy categórico en 1860. La determinación de la planta que proporciona este valioso medicamento data de 1827 y se debe al farmacéutico francés Ledanois. Aporta también Subirán la información de que el principio activo de la jalapa puede obtenerse a partir de 4 plantas diferentes: Exogonium jalapa, Hipomoea orizabensis, Hipomoema
turpetum y convolvulus, convolvulus, perdón, michoacana. La acción de esta última fue descrita por Monardes en fecha tan temprana como 1546. El caso de la tuja occidentalis, ¿verdad? Esa pues todavía se sigue utilizando, representa dificultades similares. Hay perfecto acuerdo en el sentido de que la corteza de este árbol contiene un glucósido muy útil para combatir el escorbuto, pero también la tuja se ocupa para eliminar verrugas en la actualidad, ¿verdad? Entonces es conveniente, bueno, pues quienes tienen esas verrugas, pues la pueden utilizar para eso. Que era precisamente uno de los males más insistentes y que más profundamente afectaba las tripulaciones de los barcos en travesías largas como las necesarias para acceder al Nuevo Mundo. La lucha contra el escorbuto puede constituir en realidad uno de los triunfos científicos más meritorios del siglo XVI, porque poco tiempo después de planteado el problema en toda su gravedad, el mal ya era conocido, pero fueron los viajes transatlánticos los que pusieron de manifiesto todo su impacto. Empezaron a surgir métodos tanto preventivos como curativos. Antes de su muerte, en 1579, el belga Ronszaens ya había hablado de los efectos benéficos de los cítricos, pero su conservación durante los viajes largos involucraba problemas, razón por la cual se siguió buscando un producto con características similares pero más fáciles de conservar. La corteza de tuja occidentalis cumplía con ese requisito y de hecho se empezó a utilizarse, pero hubo versiones sumamente encontradas en torno del origen del árbol. Si bien se reconoce que proviene de América del Norte y en torno a que el pueblo autóctono había descubierto sus secretos, el Tlapatl, por su parte, le ha dado a Occidente una medicina utilizada con frecuencia. Se trata del arbusto de Datura stramonium, ¿verdad? Todos conocemos el Datura stramonium o el famoso toloache, cuyas hojas y granos contienen un alcaloide con diversas aplicaciones terapéuticas. Entonces es importante, no nada más el toloache es para entoloachar a los hombres, ¿verdad? Sino que tiene utilidades terapéuticas, el Datura stramonium. Aquí nuevamente, bueno, esto es por la acción de los alcaloides, hay que recalcar esto, ¿no? Aquí nuevamente se pueden encontrar divergencias entre el uso que solían darle a este alcaloide los pueblos americanos y el que encontraron los médicos europeos. El tlapatl aparece mencionado con cierta frecuencia en relación a las alucinaciones y los fenómenos alucinatorios. En Europa, en cambio, se utilizó con insistencia y aparentemente con buenos resultados en el tratamiento del asma. Una vez más, sin embargo, hay controversias en torno a su origen. No hay testimonio alguno de que se conociera con anterioridad al descubrimiento de América, pero durante mucho tiempo se consideró una planta asiática por el hecho sencillo de que uno de sus nombres, Datura, ¿verdad?, parece ser de raíz sánscrita y aplicada a otras plantas que sí provienen de la India, como Datura fastuosa, por ejemplo. Flukiger y Hanbury proponen la hipótesis de que es una planta originaria de Europa, más específicamente de orillas del mar Caspio, pero no aportan mayores pruebas en ese sentido. Entonces pues, se quedó en hipótesis, ¿no? La hipótesis más defendible indica que existen una gran una gran cantidad de variedades de esta especie, algunas sí provenientes del Viejo Mundo, otras del Nuevo y algunas de Asia. Discórides usó algunas de ellas y registró sus efectos. Lo que sí está documentado es el paso de la hierba a las principales metrópolis de Europa durante el siglo XVI. Los italianos iniciaron su cultivo, pero fueron los ingleses los que le dieron verdadera difusión como antihistamínico. Igualmente los farmacéuticos ingleses llamaron la atención sobre sus riesgos y sus efectos secundarios. Norma Martínez, gracias allá en Estados Unidos, muchas gracias. Otra parte que nos mencionan aquí en este capítulo y que es muy importante, ¿verdad?
es la utilización de los medicamentos animales. Recordemos que dentro de la medicina tradicional, ¿verdad? Se utilizan tres tipos de sustancias. Entonces tenemos las sustancias o drogas vegetales, ¿verdad? Las animales y los minerales también se utilizan. Entonces es importante conocer que dentro de la medicina tradicional se siguen utilizando estos elementos como elementos terapéuticos, ¿verdad? Curativos. Y en ese sentido nos dice que a pesar de que la farmacopea de la mayoría de los pueblos americanos anteriores a Colón se basa en productos de origen vegetal, no hay que pensar que los productos animales e inclusive minerales estuvieran vedados, pues en la actualidad, como les comentaba, se siguen utilizando el zorrillo, el sopilote, la víbora de cascabel, eh, bueno, un montón de animales, ¿verdad? Y de minerales también, azufre, bueno, varios son los que se siguen utilizando. Ya en el párrafo que comentamos hace algunos días referente a la obstetricia, se dijo que la cola de tlacuache era empleada como oxitóxico, ¿verdad? Pero no es el único caso. Entonces aquí estamos viendo cómo la cola de tlacuache se ocupaba para mejorar el parto, ¿verdad? Las contracciones. Desgraciadamente muchos de los remedios animales parecen más asociados con los aspectos mágicos de la terapéutica que con los farmacológicos, de modo que resulta más difícil establecer su función precisa dentro de los tratamientos. En muchos casos la ingestión de sangre o carne de un animal determinado está concebido para transmitirle al tonali del enfermo alguna característica determinada de dicho animal. El ejemplo clásico es el jaguar, que representaba de manera especial para los mayas la fuerza, la astucia, la agilidad y la ferocidad. Era común que se recetara a los gobernantes que consumieran carne de jaguar en tiempos de crisis, ¿verdad? Que hoy pues ya casi no hay jaguares. Era común que se recetara a los gobernantes que consumieran la carne de jaguar en los tiempos de crisis, con el objeto de que no desfallecieran en sus propósitos y mantuvieran sus fuerzas en todo momento. En otros casos, los medicamentos animales se untaban en el cuerpo del paciente. Bueno, y se siguen utilizando, ¿verdad? Está la manteca de cerdo, ¿verdad? Que se utiliza para hacer pomadas. Está el sebo de la gallina, que también se utiliza en casos de paperas. de- También se utiliza para la tronada de anginas. El cebo de res también. Bueno, hay muchos elementos en este sentido que son untables, ¿verdad? Las partes más empleadas eran la sangre, aquí nos habla del cerebro y la piel, pero también los cuernos, las uñas y hasta el excremento de algunos animales tenían fines terapéuticos. Bueno, aquí Norma nos está preguntando que qué hay de cierto que la carne de tlacuache es buena para el eczema. Pues mira, yo poco he utilizado los elementos animales, pero en el sentido de que pues hay algunos, ¿verdad?, que los cazan indiscriminadamente, pero la carne que sí tiene efectos sobre el sistema tegumentario y que es la piel, es la víbora de cascabel y es el zorrillo. Entonces esas están indicadas para todo lo que es sistema tegumentario, Norma. Nos dice que bueno, habla también hasta de los excrementos, ¿verdad? El análisis de estos medicamentos tropieza, sin embargo, con la dificultad ya apuntada, poder distinguir lo farmacológico de lo mágico. Entonces ahí pues pues se dificulta, ¿verdad? El poder analizar esta situación. En el caso de la cola de tlacuache, la acción farmacológica ha sido claramente establecida. También parece que el excremento de águila tiene alguna acción eficaz contra los dolores del posparto.
Pero bueno, pues eso pues habría que checarlo, ¿verdad? Sin embargo, pues también se utilizaba y es lo que nos está comentando aquí el autor. Aparte, nos habla también en este mismo capítulo sobre el tabaco, ¿verdad? El tabaco que es una planta sagrada y que hasta la fecha, bueno, pues se sigue utilizando y no nada más para fumar, ¿verdad? Sino con fines realmente rituales y mágicos religiosos. El tabaco es una de las aportaciones más significativas del Nuevo Mundo. Desde muchos y variados puntos de vista es el tabaco, Nicotina tabacum es un nombre científico. En un primer momento su uso medicinal entre los europeos fue muy abundante y fueron muchos quienes pensaron nuevamente en una posible panacea. Pero bueno, el tabaco pues ya vimos que causa, y sobre todo el sintético, ¿verdad? Ese que se fuma, pues es el que más daño causa por todos los aditivos que le ponen. Monardes describió cerca de 90 usos terapéuticos para el tabaco y otros médicos también hicieron mucho por difundir su uso. Los conquistadores pudieron comprobar que los pueblos del Golfo lo utilizaban para reducir dolor de muelas. Se hacían pequeños tapones con hoja de tabaco previamente calentada y se introducía en las cavidades. Y otros, siempre del sureste, preparaban una mezcla de infusión de hojas de tabaco verde con jugo de naranja con el objeto de curar los gases intestinales y los cólicos provocados por los mismos. Entonces, los europeos llegaron a utilizar la infusión de hojas de tabaco para el alivio de oclusiones intestinales, pero desconfiaron del fármaco por sus efectos secundarios. Flukiger y Hanbury los califican como demasiado enérgico y aseguran que su uso terapéutico iba decayendo en 1870. Bueno, tiene alcaloides el tabaco, ¿verdad? Hay que recordar que tiene alcaloides y que pues sirve en la actualidad pues se le da el uso para dolor. Y bueno, acá pues nos habla también en un gráfico que pues la viruela fue la que hizo estragos aquí en América. Era totalmente desconocida esta enfermedad y pues agarró desprotegida a la población local y pues ya conocemos la historia, ¿verdad? Todas las muertes que hubo por viruela y otras enfermedades también que vinieron a dejar aquí los españoles. Y bueno, pues de esta manera terminamos este capítulo, bueno, esta parte número 8 de esta lectura que está bastante interesante. Les agradezco muchísimo a quienes nos estuvieron acompañando el día de hoy. Si quieren escuchar los otros audios, están ahí en el grupo, en donde dice videos y ahí están plenamente identificados los audios. Ahí ustedes pueden escuchar desde el primero hasta el que llevamos ahorita, el día de hoy, para que pues vayan teniendo el panorama completo de todo este texto que estamos compartiendo con ustedes. Y bueno, el día de mañana, ¿verdad? Vamos a estar comentando la parte número 9 que se llama Dos aguas polémicas. Entonces también está un poquito amplio, pero está muy interesante. Es importante, si están interesados, pues que escuchen todos los audios, ¿verdad? Porque si apenas lo están escuchando el día de hoy, este, pues digo, está entendible, pero bueno, está todo el antecedente ahí en el grupo. Les agradezco mucho a todos, doctora, Norma, Gloria, Cristi, parece que está Show, veo ahí tu imagen. Bueno, a todos, a todos, a todos. Muchísimas gracias, que descansen y nos escuchamos el día de mañana. Les mando un abrazo y un saludo. Muchísimas gracias.